Hola, ¿qué tal? Hoy aprenderás a medir voltaje alterno y voltaje continuo de forma simple y segura. Antes de empezar, un recordatorio. Tanto el voltaje alterno como el voltaje continuo pueden ser peligrosos. Evita tocar con tus manos o con cualquier parte del cuerpo donde sepas que hay voltaje, ya que puedes sufrir desde quemaduras hasta consecuencias fatales. Antes de medir, asegúrate de que el multímetro y las puntas de prueba se encuentren en buen estado, que no tengan cables rotos ni los bornes tampoco. Evita girar la perilla mientras mides, ya que pudieras dañar el multímetro o recibir una lectura incorrecta. Este multímetro se activa al seleccionar una escala, pero hay unos multímetros que tienen un botón dedicado solo para eso. Existen también multímetros con función de autorrango, que te permiten medir valores automáticamente al seleccionar únicamente el tipo de medición. En este caso, al tratarse de un multímetro económico, es importante que elijas la escala correcta para evitar daños internos al multímetro, especialmente al medir voltajes. Primero localiza el símbolo B en el multímetro para localizar las escalas de medición de voltaje. La B con una línea continua y una línea segmentada abajo indica voltaje directo, mientras que la B acompañada de un símbolo de onda representa voltaje alterno. Como puedes ver, para medir voltaje directo disponemos de 5 escalas, mientras que para medir voltaje alterno disponemos de 2 escalas. A continuación, identificaremos dónde conectar las puntas de prueba. Este multímetro tiene 3 bornes para conectar las puntas de prueba. Para medir voltaje utilizaremos el borne del medio marcado como con o común y el borne de la derecha que indica las unidades de voltaje, ohmio y miliamperios. Además, entre estos bornes se advierte que se puede medir máximo 600 voltios alternos o continuos y 200 miliamperios máximo. Para que lo tengas en cuenta, entre los bornes COM y 10 ADC es posible medir hasta un máximo de 10 amperios en corriente directa. Pero también nos dice que esta entrada no posee fusible. Es decir, que si superamos ese valor, lo más posible es que se queme el multímetro o que por lo menos esa entrada quede inutilizable. Pero eso será tema para otro video. Por lo tanto, conectaremos el cable negro en el borne del medio y el cable rojo en el borne de la derecha. Empezaremos midiendo voltaje alterno, que es el voltaje que tenemos en nuestros hogares. Si no estás seguro del voltaje que medirás, selecciona primero la escala más alta. Luego ajusta a una escala menor si necesitas mayor precisión. Voy a medir el voltaje de red, que es 220 voltios en el país en el que me encuentro. Entonces elijo la escala de 600 voltios para evitar dañar el circuito interno del multímetro, ya que si elijo la escala de 200 voltios, el multímetro podría dañarse. Entonces seleccionamos la escala más alta, que en este caso es 600 voltios, y procedemos a medir. Y aquí previamente tenía el voltaje de REC en esta bornera. Y como pueden apreciar hay 233, 234 voltios alternos. Y así de sencillo es medir voltaje alterno. Ahora te enseñaré a medir voltaje directo o continuo, que es el voltaje que tienen las baterías o fuentes de alimentación. Para medir voltaje directo, el proceso es similar. Si desconoces el voltaje, elige la escala más alta y luego ajusta si es necesario. Por lo general, las baterías indican el voltaje. Por ejemplo, esta, que es AAA, tiene 1.5 voltios. Este tipo de botón es de 3 voltios. Y esta es una batería de 9 voltios. Entonces procedo a medir las baterías. Como ya sabemos, esta es de 1.5 voltios, entonces elijo la escala de 2 voltios para mayor precisión. Y su voltaje es 1.39 voltios directo. Ahora, para medir la batería de 3 voltios, subo a la escala de 20 voltios. Y esta batería tiene 3.05 voltios. Para medir la batería de 9 voltios, lo puedo dejar aquí en la escala de 20 voltios. Y esta batería tiene 9.44 voltios directo. De igual forma van a realizar el mismo procedimiento con la fuente de alimentación, ya que ellas traen una etiqueta normalmente con todas sus especificaciones. En dado caso que no la traigan, eligen la escala más alta del multímetro. Tengan mucho cuidado cuando el voltaje directo supera los 24 voltios, ya que desde ahí se puede sufrir quemaduras y si el voltaje es mucho más alto, hasta consecuencias fatales.
Con esta explicación ya sabes medir voltaje alterno y voltaje continuo. Recuerda siempre trabajar de forma segura, ya que manipular voltajes puede ser peligroso. Si viste el video hasta aquí y quieres aprender a medir puentes rectificadores, aquí arriba te dejaré el enlace. No olvides suscribirte para recibir notificaciones de mis próximos videos.